Hola, bueno, ¿cómo están? Vamos con la segunda parte de columna vertebral. En esta oportunidad vamos a ver articulaciones y por lo tanto los movimientos que realiza y los músculos que se encargan de poder llevar a cabo esos movimientos. Las articulaciones que se dan a través de las vértebras que forman la columna vertebral tiene que ver con la unión que se da entre las carillas articulares de las diferentes vértebras y eso va a suceder a nivel de los cuerpos vertebrales y a nivel de las apófisis articulares. Recordarán que tienen dos superiores y dos inferiores, pero además, en lugar de ponerse en contacto a través de estas superficies que son articulares, hay uniones que están dadas por ligamentos que van a unir diferentes partes de las vértebras, como ser las láminas, las apófisis transversas y las apófisis espinales. Y además, vamos a ver que ciertas vértebras o cierto segmento vertebral va a articular con otras estructuras que están alrededor, como es la primera vértebra cervical con el cráneo a través del occipital, las vértebras torácicas con las costillas y el sacro con los huesos coxales, ¿sí? El conjunto de todas estas uniones y articulaciones otorga flexibilidad y elasticidad a la columna, permitiendo que se mueva en el eje, pero además pueda movilizar el cráneo y pueda movilizar el tronco y los miembros. Si tomamos un segmento vertebral, si tomamos solamente dos vértebras, el rango de movimiento es mínimo, la amplitud de movimiento es mínimo. Sin embargo, si tomamos segmentos más grandes, ¿sí? Si tomamos, por ejemplo, la columna cervical, la columna torácica o la columna en general, cuantas más vértebras sumemos en esa articulación, ¿sí? Más amplio va a ser el movimiento. Por ejemplo, si yo solamente tomara dos vértebras y quiero hacer una flexión, la amplitud de ese movimiento sería mínima. Sin embargo, cuando tomo toda la columna vertebral y realizo una flexión, la flexión se realiza en una mayor amplitud de movimiento, un mayor rango de movimiento. Empecemos entonces para comenzar con el tema de las articulaciones, aquella que se da entre los cuerpos vertebrales, ¿sí? Si tomamos, voy a poner acá el láser, tenemos en esta parte que es la región anterior de las vértebras, ¿sí? Los cuerpos vertebrales que van a estar unidos entre sí. Obviamente se pone en contacto la parte inferior de un cuerpo vertebral con la parte superior del cuerpo vertebral de la vértebra que está por debajo, ¿sí? Estos cuerpos vertebrales se van a unir entre sí, no directamente, si bien están todas las carillas articulares siempre recubiertas de cartílago hialino para evitar que se desgasten los huesos a medida que van produciendo el movimiento a lo largo de la vida. En este tipo de articulación particular que tienen los cuerpos vertebrales, hablamos de una articulación cartilaginosa porque entre ellos está presente un disco, un fibrocartílago que se llama disco intervertebral por estar dispuesto entre las vértebras. Es un fibrocartílago redondo o semicircular que lo que hace es cumplir la función de amortiguación, ya que este sector de las vértebras, los cuerpos, tienen la función de soportar el peso. Por lo tanto, si solamente estuviesen en contacto hueso con hueso, el desgaste que se produciría por acumular la presión que genera el peso sumado al movimiento de la columna desgastaría o lesionaría los cuerpos vertebrales. Entonces, la presencia de este fibrocartílago, que tiene una disposición bastante particular y la vamos a ver ahora pronto, eh, viene a cumplir la función de amortiguar las fuerzas, las cargas de ese peso, ¿sí? Dentro del tipo de articulación que son cartilaginosas por la presencia de este disco, por las características del disco y de las carillas articulares que se ponen en contacto, en este caso los cuerpos vertebrales, dentro de las cartilaginosas es de un género que se llama sínfisis, ¿sí? Ocurre a este nivel y ocurre a nivel del pubis. Este disco intervertebral que se interpone entre los cuerpos vertebrales no siempre es igual en todos lados.
es bastante más grande o más pronunciado a nivel de las vértebras lumbares, sobre todo a nivel entre la quinta lumbar y la primera sacra. Y, por ejemplo, obviamente está ausente entre el atlas y el axis, porque es otro tipo de articulación, y tampoco está presente en la articulación entre el sacro y el coxis. Si lo vemos en esta imagen que se agrega desde una vista superior de una vértebra, vemos el disco intervertebral sobre el cuerpo de la vértebra que estamos observando, y vemos que tiene en el centro una parte que es bastante más laxa, es como una gelatina y se llama núcleo pulposo, ¿sí? Núcleo por estar en el centro de la estructura, y hacia la periferia tiene láminas concéntricas de un fibrocartílago que es mucho más compacto, más duro, ¿sí? Más consistente, y que justamente estas dos porciones es lo que permite esta función de amortiguación, ¿sí? Por un lado, el disco que está periférico, estas fibras concéntricas periféricas que son más duras, más concentradas, le dan estabilidad a esta articulación, le dan justamente al soportar peso necesita estabilidad, ¿no? Que uno esté como una vértebra tambalee sobre la otra, entonces esta parte como dura en la periferia le da esa característica, esa estabilidad necesaria para poder soportar el peso y las cargas y las diferentes presiones. Y en el centro, este núcleo pulposo, esta gelatina que se encuentra en el centro, cumple la función de amortiguación. Justamente en las descargas, ¿sí? Del peso y de la amortiguación que tiene que hacer, yo necesito algo que haga este movimiento como acolchonado, si se quiere, que justamente lo que hace es dividir las cargas, ¿no? Como desde el centro hacia la periferia, y de esta manera no impacte solamente en un punto, ¿no? Es como la función amortiguadora, ¿no? de cualquier estructura. Como toda articulación, que si yo solamente tomo la articulación o la unión entre los cuerpos, este tipo de articulaciones tiene un movimiento de muy poca amplitud, que es solamente como de deslizamiento. Toda articulación tiene ligamentos que la refuerzan, que justamente una de las funciones de los ligamentos es la de restringir la amplitud del movimiento. Es como si fuese alguien de seguridad que dice hasta acá, ¿no? Bueno, esa función es una de las funciones de los ligamentos. Otra función es de tener receptores que nos permiten a nosotros saber cómo está dispuestas nuestras articulaciones en nuestro cuerpo sin tener que mirarnos. O sea, yo no tengo que estar mirándome las piernas para saber que las tengo cruzadas. Esa información me llega al cerebro a partir de los receptores que tienen los ligamentos, lo que se llama la propiocepción, ¿no? Como la percepción de cómo está nuestro cuerpo en 3D, en el espacio. Bien. Estos ligamentos que refuerzan esta articulación en particular, esta unión entre los cuerpos vertebrales, son dos. Se llaman ligamento longitudinal anterior y ligamento longitudinal posterior, que tiene bastante lógica de cómo son nombrados, porque tienen una disposición vertical o longitudinal y uno pasa por tapizando la cara anterior de todos los cuerpos vertebrales y el otro por detrás de los cuerpos vertebrales. Este ligamento longitudinal anterior está fuertemente fijado en la cara anterior de los cuerpos y se despega un poquito a nivel de los discos intervertebrales y se vuelve a pegar o a fijar en la parte ósea, digamos, ¿no? En la parte donde está el cartílago como que se despega y en la parte ósea está fuertemente fijado. Y se dirige, o sea, no está 100% a lo largo de toda la columna, sino que se va a extender desde la porción basilar del hueso occipital, que es el hueso del cráneo, que se pone en contacto con la columna cervical, hasta la segunda vértebra sacra, ¿sí? Yo miro atrás, ¿no? Esto es la nuca, lo que llamamos nuca. Falta como la tapa de la cabeza acá, ¿no? Pero para que vean es el occipital. Bueno, acá hay un agujero, ¿sí? Por donde adentro del cráneo está el bulbo y acá empieza la médula, o sea, acá estaría la columna vertebral. Y esta porción de acá es la porción basilar, ¿sí? Esta porción de acá es la porción basilar del occipital, como la que está por delante del agujero magno del agujero occipital.
Entonces, desde esa porción se inserta este ligamento longitudinal anterior, va por delante de todos los cuerpos vertebrales hasta la segunda vértebra sacra. ¿Bien? Y si tuviéramos que pensar este ligamento, ¿qué movimiento limita? Bueno, limita la extensión, ¿sí? Tiene un papel importante en limitar la extensión. Si yo estoy así y hago una extensión, ¿no? Arqueo la columna hacia posterior, este ligamento, bueno, va a decir, yo tengo acá estos cuerpos vertebrales, supongan que acá adelante está el ligamento, ¿no? El ligamento sería como la lapicera, entonces, ¿qué va a hacer la lapicera? Bueno, yo puedo extender, estos cuerpos se separan un poquito, pero este ligamento que está fuertemente fijado en los cuerpos vertebrales, dice, bueno, hasta acá, más no te puedes extender porque si no, me rompo, me quiebro, ¿sí? Como para exagerarlo para que se entienda. Entonces, el movimiento de extensión es el que se ve limitado, esa amplitud de la extensión se ve limitada, por un lado, por la presencia de este ligamento longitudinal anterior, y por otro lado, porque en la extensión llega un punto en que las apófisis espinosas se tocan, entonces uno ya no puede extenderse más, ¿sí? Ahora, el ligamento longitudinal posterior, el movimiento entonces que limita es la flexión. Si yo me encorvo hacia anterior, hago una actitud de flexión de la columna, bueno, obviamente se van a separar las apófisis espinosas, se van a juntar los cuerpos vertebrales, pero este ligamento, cuando se separe en la parte posterior, va a decir hasta acá, ¿no? Uno puede flexionar hasta ahí. Este ligamento longitudinal posterior se extiende desde la parte anterior del foramen occipital, o sea, esta parte de acá, esta es la parte basilar, y este es el borde anterior, digamos, de este foramen, discurre desde este sector hasta el coxis, o sea, es más largo. Y en el camino se va afinando, se va estrechando a nivel sacro, a nivel coxigio, se va estrechando. Y lo que tiene de particular este ligamento por su posición es que si sabemos que tapiza la cara posterior de los cuerpos, es un ligamento que está al interior del conducto vertebral, o sea, está al interior de este conducto en el cual también están las meninges y dentro de ellas contenida la médula espinal, ¿no? Entonces, más allá de limitar como la amplitud del movimiento de flexión, su función principal es la de contener este disco intervertebral para que no se desplace hacia el interior del conducto vertebral durante ese movimiento, ¿no? Que durante la flexión, como se apretan los cuerpos vertebrales, este disco no se vaya para adentro y lesione la médula. Entonces, la traba que le pone a ese disco es el ligamento longitudinal posterior que lo mantiene como en su lugar, ¿no? Como la importancia de estos dos ligamentos en estos dos movimientos que se realizan a lo largo de la columna y la función que tienen justamente por su disposición. Seguimos con otra parte de la unión de los cuerpos, pero que se da solamente a nivel cervical, ¿no? Excepto en las dos primeras vértebras cervicales, en el resto de las cervicales, que son las articulaciones uncovertebrales. Ustedes recuerdan que en la parte superior de los cuerpos vertebrales cervicales tenían como estos apófisis unciformes o ganchos que estaban a ambos lados y que lo que vienen a hacer es como justo encastrar con la parte inferior del cuerpo vertebral de la vértebra que está por encima, ¿no? Una manera en la cual cada cuerpo vertebral está contenido entre los ganchos de la vértebra que está por debajo, lo que evita el desplazamiento de las vértebras entre sí. ¿Bien? Entonces, si yo amplío como esta zona de articulación, se vería algo así, el gancho o esta posición unciforme, como poniéndole la traba al cuerpo de la vértebra que está por encima, ¿bien? Para que no se desplace. Este tipo de articulación está dentro de las sinoviales, o sea, de aquellas que tienen más movimiento y que la característica que les da esa posibilidad de tener más movimiento es justamente que las carillas que se ponen en contacto están dentro de una cápsula articular que
hacia el interior tiene líquido sinovial que permite la lubricación de la amortiguación y la lubricación de estas articulaciones. Y dentro de las sinoviales, esta es de género plana. Las planas son aquellas que solo permiten un desplazamiento porque las carillas que se ponen en contacto son lisas, son planas, ¿no? Una sí, otra sí, entonces lo único que se puede producir acá es un desplazamiento en diferentes ejes, pero un desplazamiento al fin, ¿no? Si fuesen otro tipo de articulación, yo podría hacer, si esto es así y así, podría hacer como otro tipo de movimiento. Acá solamente se hace desplazamiento, ¿sí? Porque son justamente planas sus superficies. Creo que esto ya les nombraba antes, que estos rebordes que se dan entre la cervical número 3 y la cervical número 7 se desarrollan completamente hacia los 7, 5 a 10 años, y que lo que, digamos, aparecen estas estructuras justamente por esta función, ¿no? De limitar el desplazamiento entre las vértebras, como un crecimiento diferencial de los platillos vertebrales, ¿no? Que se vuelven como más pronunciados durante esta etapa de la niñez. Luego tenemos las articulaciones que se dan entre las apófisis articulares. Recuerden que había 2 superiores y 2 inferiores por cada vértebra, ¿sí? Y acá vamos a tener una salvedad y algo les nombré en la parte 1, donde las caries articulares, si yo tomo por ejemplo una vértebra torácica, ¿no? Sabemos que, o sea, esta es su posición anatómica, ¿no? El cuerpo hacia anterior, la apófisis espinosa hacia posterior, y para darme cuenta que es superior y que es inferior, voy a ver como lo pronunciado que está el agujero intervertebral, ¿sí? Como por debajo del pedículo, este foramen intervertebral o agujero de conjunción, también lo pueden encontrar, tiene la concavidad hacia inferior, ¿bien? Bueno, más allá de que esto es evidente porque está también hacia inferior. Entonces, en esta que es, por ejemplo, una vértebra torácica, si yo la pongo así, tengo 2 carillas articulares superiores y acá voy a ver las 2 carillas articulares inferiores, ¿sí? Una y otra, acá y acá. Entonces, las carillas articulares en general van a estar mirando como hacia lateral algunas y hacia medial las que están inferior, ¿sí? Va a ir variando según en la porción vertebral en la que estemos. Estas carillas articulares, cuando uno las toca, ¿sí? Y acá quizás se pueda ver que son ahí bastante planas, ¿no? Ahí se ve, es bastante plana, igual que a nivel cervical. En cambio, cuando tengamos una vértebra, esta quizás se vea mejor, una vértebra lumbar, ¿sí? Por ejemplo, en esta que se ve acá, vamos a ver si lo puedo mostrar bien, si se ve que ¿ven que tiene como una curvatura? Así se ve mejor, ¿no? Ahí se ve bien que tiene acá como esto hace una curvatura, no es plano como la que vimos recién. La verdad que tiene como diferencia. Esperen que enganche ahí la cámara, ¿no? Como bastante diferencia. Esa es plana y acá se ve claramente que tiene una curvita en esta parte de acá. ¿Sí? Ahí. Se ve que tiene la curvita. Entonces, justamente esa curva hace que las carillas articulares de las lumbares sean diferentes a las que están a nivel torácico y a nivel lumbar. Quiero ver si en esta se ve mejor, como que hay una curvita, ahí se ve, ¿no? En esta que está acá, ven que tiene como es semicircular. Entonces, por ser diferentes las carillas articulares, diferentes son los tipos de articulación. Si bien son sinoviales, alrededor de todas las carillas articulares, o sea que tienen cápsula articular, tiene su líquido sinovial al interior y todo eso, a nivel cervical y torácico, el género va a ser planas, porque les mostré recién, son lisas, son planas, son derechas, entonces solamente van a desplazarse, ¿bien? Como se ve, esta sería como una unión, se van a desplazar solamente porque son planas, pero a nivel lumbar van a ser trocoides. El trocoide era una articulación que tenía una parte donde encontramos una cavidad y se mete como un pivote ahí que puede como rotar, justamente porque es una porción de la columna que permite mayor rotación. Por supuesto que para que pueda rotar,
en las lumbares, las carillas superiores, ¿sí? Son las que tienen esa curvita, como se ve en esta de acá, se ve mejor, y las inferiores sobresalen, ¿no? Para que ven que esta sobresale, no tiene una curva para adentro, no tiene una cavidad, sino que es como que sobresale. Entonces, las lumbares, las superiores tienen cavidad, es la superficie que es cóncava, y las inferiores sobresalen un poquito, son curvas, pero al revés, tienen una superficie convexa, entonces por eso se puede hacer el movimiento de rotación, algo cóncavo con algo convexo y que rota, como si fuera un pivote, ¿sí? De ahí viene como el nombre. A estas articulaciones entre las apófisis articulares las pueden encontrar como cigapoficiarias, como articulaciones cigapoficiarias, ¿bien? Que eso viene como del nombre de articulación. De hecho, vértebra significa articulación. Y después tenemos las uniones, que son ligamentos que unen diferentes porciones de las vértebras. Entonces vamos a tener unión entre las láminas, unión entre las apófisis espinosas y unión entre las apófisis transversas. ¿Sí? Ahí me quedó una tilde mal puesta. Y ahí, acá los vamos a descubrir uno por uno. Entre las apófisis transversas en esta imagen es una vista posterolateral, digamos, esto es posterior porque acá están las apófisis espinosas y estas son las transversas, ¿sí? Hacia anterior ahí encontramos el cuerpo. En esta entonces vista posterolateral encontramos un ligamento que va a tapizar todo el borde posterior de las apófisis espinosas, o sea, donde terminan las apófisis va a pasar, si fuesen como así, cada uno de mis dedos es una apófisis espinosa, hay un ligamento que pasa por el borde de todas, el borde posterior de todas. Se llama ligamento supraespinoso, ¿sí? Está como por encima de todas las apófisis espinosas. Y después tenemos un ligamento que está entre las apófisis espinosas, o sea, si estas fueran, estaría así y así, ¿sí? Que se llama interespinoso. O sea, el nombre indica dónde está ubicado. Supraespinoso, interespinoso. Y después tenemos un ligamento, ¿sí? Acá está, por ejemplo, también el interespinoso, ¿sí? Y acá tenemos el supraespinoso, y hay un ligamento que está entre las apófisis transversas. ¿Y cómo se va a llamar? Ligamento intertransverso. ¿Bien? Otra de las cosas que observamos es el ligamento que se llama ligamento amarillo, que es este que vemos acá. El ligamento amarillo, que es este y es el mismo que vemos acá, es un ligamento que une la cara anterior de las láminas. ¿Bien? Las láminas era esa parte de la vértebra que unía apófisis transversa a un lado con la apófisis espinosa hacia posterior. Y se llama ligamento amarillo porque tiene fibras elásticas y que le dan un color diferente al resto, más amarillento, diferente al resto de los ligamentos. En esta imagen es una vista anterior donde vemos los cuerpos vertebrales. Hay un cuerpo acá que se seccionó, se hizo un corte y se sacó para que podamos ver el interior de lo que sería el conducto vertebral. ¿Bien? Entonces vemos el cuerpo vertebral con el ligamento longitudinal anterior en verde, el ligamento longitudinal posterior en blanco y tapizando la cara interna de las láminas el ligamento amarillo. O sea que, y ahí en el medio deberían estar las meninges y la médula espinal. ¿Sí? Vemos lo mismo acá, el intertransverso, acá vemos el longitudinal posterior, es una vista posterior porque acá están las espinas, las apófisis espinosas, perdón, y vemos obviamente entre los cuerpos los discos intervertebrales, esos discos de fibrocartílago. Y lo otro que podemos ver acá, ya que estamos, es cómo salen los nervios espinales a ambos lados de la columna. ¿Bien? Estos ligamentos, que uno dice, bueno, si estas estructuras no están articulando, no se tocan entre sí. Bueno, pero por algo tienen que estar, ¿no? No hay nada en el cuerpo que esté sin cumplir ninguna función. Justamente porque la presencia de estos ligamentos uniendo estas diferentes estructuras lo que vienen a hacer es reforzar y estabilizar justamente a la columna vertebral. Si nos ponemos a pensar lógicamente la función de estos ligamentos, bueno, podemos decir que los ligamentos que están uniendo a las apófisis espinosas van a estar sobre todo limitando el movimiento de la flexión, ¿no? Como este movimiento de flexión que lo que va a hacer es separar, ¿no? Las espinas, las apófisis espinosas, bueno, separarlas hasta un tope, hasta donde dé el estiramiento pequeño que tienen los ligamentos, por ejemplo, interespinosos, ¿sí?
Los ligamentos transversos, intertransversos, sobre todo a nivel lumbar, que son bastante más robustos, lo que van a limitar es la inclinación de la columna. Pensemos que a nivel cervical la inclinación tiene un límite que tiene que ver con la presencia de los hombros y las estructuras musculares del cuello. Y que además la inclinación a nivel del tórax tiene el límite de las costillas, o sea, las costillas se juntan y ya no podemos inclinarnos más. La mayor amplitud en cuestión de inclinación se da a nivel lumbar. Bueno, ¿hasta dónde? Hasta donde, si yo me inclino para este lado, bueno, este ligamento intertransverso le dice hasta acá, más no puedo, o sea, más no puedo separar estas apófisis transversas. Entonces, estos ligamentos, la presencia de estos ligamentos entre las apófisis transversas, limitan la inclinación del lado contrario, del lado contralateral. ¿Bien? Y ahora, el ligamento amarillo, que justamente tiene estas fibras elásticas, uno bien piensa para qué servirán. Bueno, justamente la función que tienen es, permiten la flexión, pero lo que hacen es, al poder contraerse, si son elásticas o vuelven como a su lugar original, permiten en la contracción de esas fibras, colaboran, digamos, con la posición erecta, ¿no? Como la posición erguida, volver a la posición erguida otra vez, ¿no? De volver de la flexión. Bien, esto es como en general las articulaciones que se dan a nivel de todas las columnas y ahora vamos a pasar a ver particularmente la articulación que se da con el cráneo, con las costillas y con los coxales. Vamos en principio con la articulación con el cráneo, ¿sí? Vamos a ver que la primera vértebra cervical, o sea, el atlas, se pone en contacto con los cóndilos del occipital, que son estas como piecitos que tiene el occipital en su parte inferior, ¿sí? No sé si se llega, a ver, lo voy a poner un poquito más cerca. En la parte anterior y a ambos lados del foramen occipital vamos a encontrar los cóndilos, acá. Un cóndilo es esto que estoy tocando ahí con el dedo y el otro cóndilo es este que estoy tocando con el dedo. Creo que se ve ahí mejor, ¿no? Como algo que se nota que esto está más liso que esto, que está más rugoso. Esos son los cóndilos del occipital, ¿no? Como dos piecitos que están en la región anterior del foramen occipital. El occipital es este hueso que acá está pintado de verde para que ustedes tengan noción de la ubicación en la cabeza, en el cráneo. Y lo que vemos acá es una vista anterior, ¿sí? Del occipital, que fue como desarticulado del cráneo, donde vemos su porción basilar, toda la escama del occipital. Ahí atrás estaría el agujero, ¿sí? Acá están los cóndilos y esta es la primera vértebra cervical, que va a soportar el peso del cráneo. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos, ahí teníamos la articulación de la primera vértebra cervical con los cóndilos y la otra articulación que vamos a ver que indirectamente también soporta el peso del cráneo y facilita su movimiento es la articulación que se da a nivel medial entre el atlas y el axis, ¿sí? No voy a hablar de la articulación lateral entre el atlas y el axis porque es la misma que el resto de las articulaciones, que se da a nivel de las canillas articulares. Entonces solamente nos vamos a centrar en este caso en la que es medial, que se da entre la apófisis odontoides o el diente del axis con el arco anterior del atlas. ¿Bien? Antes de entrar como en detalle en estas articulaciones, si yo tengo como estos dos piecitos que tiene a este nivel el occipital y se van a apoyar en las cavidades glenoideas que tiene el atlas, que eran esta estructura que parecía como la suela de un zapato, ¿sí? Donde van a estar los cóndilos acá apoyados, esos piecitos. Bueno, esta articulación se llama condilia, ¿sí? Y permite hacer el movimiento de sí con la cabeza, o sea, la flexo-extensión del cráneo respecto de la cervical, de la columna, ¿bien? Y al ser una articulación condilia, además de hacer este movimiento, hace un leve movimiento de inclinación, ¿sí? De un lateral hacia el otro lateral, ¿bien? Ahora, si este fuese el diente del axis, que va articulado acá, ¿sí? Si yo tengo un pivote, lo mismo que veíamos antes en las lumbares,
conectado con una parte cóncava, esto lo que puede hacer es el movimiento de rotación, ¿sí? O sea, decir que no con la cabeza. Y aunque ese diente no articule directamente con el occipital, lo que hace justamente es permitir la rotación de la cabeza, aunque no vaya directamente al occipital. ¿Por qué? Porque la primera cervical se mueve en conjunto con el cráneo, ¿sí? O sea, los movimientos de flexión y de extensión y de lateralidad lo hace en conjunto el atlas con el cráneo. Ahora, si entre el atlas y el cráneo, para pensarlo como de manera lógica, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿por qué hay dos articulaciones ahí diferentes? ¿Y por qué una articulación entre la primera cervical y el occipital no hacen todos los movimientos y ya? O sea, no hace flexo-extensión y no hace la rotación. Bueno, podríamos pensar que una articulación a mayor movimiento también tiene más inestabilidad, ¿no? Cuanto menos movimientos tiene, más fija es la articulación. Si yo estoy pensando, por ejemplo, después vamos a ver la articulación entre el sacro y los coxales, bueno, tiene razón de ser que no sea una articulación con mucho movimiento, porque la función ahí es la de pasar el peso que viene bajando por la columna hacia los pies, hacia los miembros inferiores. Bueno, lo mismo podríamos pensar acá. Si el atlas está sosteniendo el peso del cráneo, ok, le doy cierta movilidad, que es bastante de todas maneras, y igual lo que yo muevo solamente, lo que hago exagerando acá, ya estoy moviendo más piezas cervicales, ¿no? No solamente la cabeza, tiene poca amplitud de movimiento, pero si le agregara un movimiento más, sería una articulación bastante más inestable, con lo cual no podría cumplir su función de sostener la cabeza, con lo que pesa la cabeza para una sola vértebra, que es re pequeña, ¿no? Como para ir pensándolo. Yo creo siempre, o sea, más allá de que me fascine la anatomía, creo siempre como el preguntarse por qué hay una cosa y no hay otra, o por qué se buscó esa manera, como que te hace después pensar o entender sin estar como estudiando de memoria, ¿no? Como ir como un poco con la lógica que tiene bastante eso. Entonces, perdón que me vaya, ustedes si no me aceleran, me voy por las ramas. Entonces, estas articulaciones, la del atlas con el occipital y la del axis indirectamente también con la cabeza, van a permitir los movimientos, ¿sí? De flexo-extensión, de rotación y también de una inclinación de lado a lado. Esta primera articulación entre los cóndilos del occipital, que se ven ahí como esos piecitos, ¿sí? Esas partes celeste, que están en la parte anterior del occipital, ¿sí? En la parte que está por delante del foramen occipital, van a articular con estas cavidades tipo suela de zapato, que son las cavidades glenoides del atlas, y van a formar, si bien es de tipo sinovial, porque tiene cápsula articular, y tiene líquido sinovial, dentro de ellas el género es condilia, justamente por la presencia de los cóndilos. Y muchas veces la llamamos bicondilia porque hay un hueso que posee dos cóndilos. Lo mismo va a suceder en la tibia cuando veamos más adelante. Entonces, bicondilia es lo mismo, ¿sí? Por la presencia de dos cóndilos en un mismo hueso. Vamos a ver a continuación cómo está reforzada esta articulación, que ya pensarán de manera anticipada que tiene grandes refuerzos ligamentarios por todo el peso que tiene que soportar. En esta primera imagen lo que observamos es hacia superior el occipital, la parte posterior del occipital, el arco posterior del atlas, el axis, ¿sí? Y esto obviamente son los laterales. En principio, esta articulación atlanto-occipital está reforzada por dos membranas, ya ni siquiera ligamentos, sino membranas, ¿no? Como algo que lo envuelve más, ¿sí? Como si fuese una bufanda alrededor de esta articulación. Y se llaman membrana atlanto-occipital anterior y membrana atlanto-occipital posterior. Obviamente, la anterior está hacia anterior y la posterior hacia posterior. Y como en esta imagen es una vista posterior, solamente vamos a ver esa. La membrana atlanto-occipital anterior parte del borde anterior del foramen occipital al arco anterior de la primera vértebra del atlas. Y la membrana posterior, atlanto-occipital posterior, parte del borde posterior del foramen occipital hasta el arco posterior del atlas. ¿Bien?
Esta membrana posterior es más robusta y más firme, más gruesa, y es una especialización que parte del ligamento amarillo, ¿sí? Como que el ligamento amarillo viene tapizando las láminas y a este nivel, entre el atlas y el occipital, se refuerza, pierde un poco la elasticidad y se transforma en la membrana atlanto-occipital posterior. Y la otra cosa que tiene de particular esta membrana es que ustedes pueden ver acá que tiene dos forámenes, ¿sí? Que van a permitir la entrada de la arteria vertebral. Si ustedes recuerdan en la primera parte, yo les decía que por los forámenes transversos ascendía desde la cervical número 6, la arteria vertebral, y que una vez que pasaban los forámenes transversos en el atlas, había un canal, ¿sí? en el arco, por donde hacía como un rulito, una curva esta arteria, bueno, y acá aún más protegida para ingresar al encéfalo, al cráneo, lo que hace es, en ese rulo que hace a nivel del canal vertebral, se mete por este foramen que le deja esta membrana. O sea que no solamente está protegida el interior por hueso, sino por membrana ligamentosa, y ahí desaparece para ascender e ingresar al cráneo a través del foramen occipital, ¿sí? Como para entender como la importancia de todas las estructuras que están ahí alrededor de otras estructuras que son vitales, ¿no? Que son una lesiones de riesgo de vida. La otra articulación que vimos es la atlanto-axoidea medial, o sea, entre el atlas y el axis, a nivel medial, o sea, a nivel de su apófisis odontoides. ¿Bien? Y acá las vemos, acá se ve muy claro. Es una vista posterior, porque acá yo estoy observando las apófisis espinosas y veo como el diente del axis articula con la cara posterior del arco anterior, es un trabalengua, ¿no? Pero la parte posterior, la pared posterior del arco anterior del atlas. ¿Bien? Justamente lo que tiene el diente del axis es una carilla lisita, una carilla articular en su parte más posterior, porque por ahí pasa un ligamento que lo mantiene pegado al arco anterior, ¿sí? Que es este ligamento amarillo, que de color amarillo, que se llama ligamento transverso. Este ligamento transverso parte de un lado al otro lado del arco anterior del atlas, pasando por detrás de la apófisis odontoides y haciendo que, si bien puede rotar, ¿sí? Quede todo el tiempo pegada al arco anterior del atlas. ¿Por qué? Porque acá está la médula, ¿sí? Si este ligamento se rompiese por alguna situación, por algún choque, por ejemplo, un traumatismo en el auto, ¿sí? Como un movimiento como de latigazo muy fuerte que partía este ligamento, el diente se puede ir hacia posterior y lesionar la médula espinal, ¿no? Para entender como la importancia de la presencia de este ligamento. Esta articulación es también dentro del tipo sinovial, o sea que tiene la cápsula articular, la membrana sinovial con líquido en su interior y todas las particularidades. Y dentro de ellas el género es trocoide, ¿sí? Trocoide es la que tiene como siempre esta cosa que sobresale, que es como un pivote en el cual solamente hace movimiento de rotación. Cada vez que haya una articulación trocoide, recuerden que por la presencia de un pivote que encastra en un agujero, lo único que puede hacer eso es rotar, ¿sí? Para un lado o para el otro. Bien. Además de este ligamento transverso, del diente van a partir otros dos ligamentos. Este que es verde, que se llama ligamento del ápice o ligamento del vértice o ligamento de la punta, ¿sí? del diente, que parte desde ahí y va hacia superior. Y después estos dos que parten de los lados de la punta del diente, que son los ligamentos alares, que vienen a ser justamente como alas, ¿no? Porque salen hacia los lados. Ambos ligamentos, tanto el ligamento del vértice del diente o ligamento suspensorio, creo que también lo nombran, o como los ligamentos alares, ¿no? De este verde y estos celestes, parten de esta segunda vértebra cervical, del diente, hacia el occipital, ¿sí? Entonces, esto que yo les decía, como que aunque no contacten los dos huesos, indirectamente están articulando por las uniones que se presentan entre ellos, ¿sí? El ligamento del vértice del diente va hacia el foramen magno, hacia la cara anterior del foramen magno, del foramen occipital, y los ligamentos alares se van a ir como a agarrar de los cóndilos del occipital, ¿sí?
Entonces, estos ligamentos, imaginen que son mis manos, ¿no? Y que se van a agarrar, esto es el diente, mi cabeza es el diente, esos son los ligamentos salares y yo me estoy agarrando de los cóndilos. Imaginen que si esta articulación hace los movimientos de rotación, estos ligamentos salares que están agarrados de los cóndilos se enrollan, ¿sí? Cuando hago la rotación es como que se enrollan. Entonces, cuando hago una rotación yo estoy en espejo, ¿no? Pero yo ahí estoy yendo hacia mi izquierda, el ligamento que quedó del lado derecho, el ligamento alar que está enrollado, le dice hasta acá, más no puede tirar, ¿se entiende? Como que le limita la rotación del lado contralateral a la cual se hizo, ¿bien? Y además, o sea, no solamente por su disposición, sino por donde se está insertando, que es en los cóndilos, ¿no? Como de la cabeza, hasta acá podés rotar, ¿bien? Y además, lo vamos a ver mejor en la diapositiva que sigue, de este ligamento transverso parten dos expansiones, una hacia superior y una hacia inferior, con lo cual cuando uno lo ve en conjunto se llama ligamento cruciforme, porque si hay algo que es transverso y se le expande algo hacia arriba y hacia abajo, forma una cruz, de ahí el nombre. Acá lo vamos a ver como más nítidamente cada uno de los ligamentos que están reforzando estas dos articulaciones que vimos acá, ¿sí? Que vimos como de la unión de la columna con el cráneo. Entonces, en esta imagen es una vista posterior. Acá tenemos las apófisis espinosas, las apófisis transversas, las carillas articulares acá uniéndose, estas superiores y estas inferiores. Acá vemos el diente del axis, con lo cual este es el axis y esta es la tercera vértebra cervical, ¿sí? Entonces podemos observar que este es el ligamento supraespinoso y acá vamos a encontrar el interespinoso. Vamos a encontrar el ligamento intertransverso, ¿sí? Estas son las carillas articulares para la cápsula articular para las carillas articulares. Acá vamos a encontrar el ligamento amarillo, ¿sí? En el número 8, que es el que refuerza las láminas por la cara anterior. Luego vamos a encontrar el 6, ¿sí? Que está acá y acá, que es la membrana atlanto-occipital posterior, que era el refuerzo, ¿sí? Como cambia de nombre porque está más reforzado en la continuación del ligamento amarillo. Fíjense que están como en la misma ubicación, ¿sí? Luego vamos a ver acá con el número de 5 la membrana tectoria. La membrana tectoria es como una parte engrosada y reforzada del ligamento longitudinal posterior. Ese ligamento que tapizaba la cara posterior de los cuerpos, bueno, reforzado a esta altura, justamente todos los ligamentos se refuerzan a nivel cervical, pasa a llamarse de ligamento longitudinal posterior, se pasa a llamar membrana tectoria, ¿sí? Es lo mismo. Acá encontramos el 3, que es el ligamento transverso, que pasa por detrás del diente del axis y lo mantiene en su lugar con su expansión superior, ¿sí? Si veríamos la inferior ya podríamos ver el ligamento cruciforme, como veríamos la cruz muy bien. Y con el 1 tenemos el ligamento del vértice del diente y con el número 2, a ambos lados, los ligamentos alares que parten del diente y se van hacia los cóndilos del occipital, ¿sí? Y en esta imagen, que es un corte sagital, donde vemos acá parte de la cara, sin la región anterior, esto es posterior, estamos viendo cómo se seccionaron los cuerpos vertebrales y nos dejan ver los discos intervertebrales entre ellos, el conducto vertebral sin la presencia ni de la médula ni de las meninges, y podemos ver el ligamento amarillo tapizando las láminas, acá los ligamentos interespinoso y el supraespinoso, y haciendo una ampliación de esta zona vemos el arco anterior, cortado de manera sagital, ¿no? El arco anterior del atlas y acá el diente del axis, ¿sí? Cómo pasa el ligamento transverso por detrás, el ligamento de la punta del diente que va hacia al borde anterior del foramen magno, y cómo alrededor del foramen magno, que estaría a esta altura del foramen occipital, parten el resto de los ligamentos, las membranas atlanto-occipitales, anterior y posterior, la membrana tectoria, ¿sí? Todos los ligamentos que vimos anteriormente. ¿Bien? Y acá por delante, que está en verde, es el ligamento longitudinal anterior, que pasa por delante. Acá sería la membrana atlanto-occipital anterior, se continúa con el ligamento longitudinal, ¿sí? que va por delante de todos los cuerpos vertebrales. Bien, salimos de esta articulación de la columna con la cabeza y nos vamos a las costillas.
Sin entrar mucho en detalle de las costillas, solamente nombrarlas porque se van a ver en tórax con mayor precisión, pero una costilla tiene clásica forma de lo que llamamos costilla habitualmente, donde hay una parte que es posterior, que uno puede ver que termina en una cabeza y acá tiene un tubérculo, una parte de acá que sobresale, un tubérculo, y una parte anterior que es bastante más lisa y planita, que no tiene demasiada, digamos, ninguna otra particularidad. Esta parte anterior es la que articula directa o indirectamente con el esternón. Las 7 primeras costillas se llaman costillas verdaderas porque cada una parte de la articulación con la torácica que le corresponde, la vértebra torácica, y hacia anterior tiene un cartílago y se articula el esternón, ¿sí? Entonces las 7 primeras se llaman verdaderas porque directamente lo hacen con el esternón a través de su cartílago. De la octava a la número 10 se llaman costillas falsas porque tanto la 8, la 9 y la 10 se unen, la 8, la 9 y la 10 se unen al cartílago de la séptima, entonces se articulan con el esternón como en un cartílago compartido, o sea, de manera indirecta, por eso se llaman falsas. Y después tenemos la 11 y la 12, que se llaman costillas flotantes porque no llegan al esternón. Parten de la columna torácica, pero llegan hacia la parte lateral y no van hacia anterior, no llegan hasta el esternón, ¿sí? A excepción de la primera, la 11 y la 12, todas las costillas, la cabeza de las costillas se inserta entre dos cuerpos vertebrales torácicos, obviamente. ¿De qué manera lo hace así? Esta es la cabeza de una costilla y se articula con la carilla costal de la parte inferior de un cuerpo vertebral con la carilla costal de la parte superior del cuerpo de la vértebra que está por debajo. Parece un trabalengua, pero si lo miran está más claro de lo que yo lo estoy diciendo, ¿sí? Entonces la cabeza de las costillas, excepto la 1, la 11 y la 12, se articulan de esta manera, con dos cuerpos vertebrales. La 1 lo hace directamente el cuerpo vertebral entero de la 1, la 11 lo mismo, la 12 lo mismo, ¿sí? Esas vértebras torácicas tienen una sola fosita costal donde se articula la cabeza directamente, ¿bien? Entonces, la cabeza lo hace a ese nivel de las fosas costales que están presentes en la parte más posterior de los cuerpos, en el inicio de los pedículos, y esa articulación es sinovial y dentro de ellas de género plana, porque las superficies son lisas, es lo que venimos hablando y solamente permiten el desplazamiento. Esa articulación se llama costo vertebral, ¿sí? Y hay otra articulación que se da a este nivel, que también es plana, ¿sí? Es igual que la anterior, que se da entre el tubérculo costal, que es esto que sobresale de la costilla, con la fosa costal que está presente en las apófisis transversas de las costillas, de las vértebras, disculpen. Entonces, esta es la cabeza y ven que ahí hay algo que, a ver cómo lo pongo ahí. Hay algo acá que sobresale, este es el tubérculo. Entonces, si yo tengo una vértebra, supongamos que no va a ser de la misma, ¿no? Pero tengo una vértebra acá, esto sería así, ¿no? Esto sería ahí. Entonces, la cabeza articula con el cuerpo y el tubérculo con la apófisis transversa, ¿sí? Ahí. Bien, así todas las costillas, ya les dije, excepto 1, 11, 12. Las dos son planas, esta de la cabeza se llama costo vertebral, esta del tubérculo se llama costo transversa, porque es la costilla con la apófisis transversa. Esta articulación de la cabeza de la costilla con los cuerpos vertebrales tiene un ligamento que se llama ligamento radiado, que es un ligamento que refuerza ese desplazamiento que se produce, y a nivel de la costo transversa tiene este ligamento que va desde la costilla a la apófisis transversa superior, que se llama costo transverso, que es bastante fácil porque muchos de los ligamentos que vemos tienen el nombre de dónde hacia dónde van. Estos ligamentos transversos son varios por articulación. Hay uno superior, uno lateral y uno que es como el propiamente dicho, ¿sí? Pero a grandes rasgos es lo mismo, lo que pasa es que se divide en sus fibras, pero no representa de mayor como dificultad para saberlo. Y esta articulación costo transversa, o sea, esta que se da acá,
No se da ni en la 11 ni en la 12, ¿sí? Que no tienen esas dos vértebras, como vimos antes, no tienen fosas costales en las apófisis transversas. ¿Bien? Esto respecto de las costillas. Cualquiera sea, en cualquier nivel, todas son planas. Y nos queda ver la articulación entre el sacro y los huesos coxales, o sea, los huesos de la pelvis. Sin entrar en detalle en los coxales, tampoco es un hueso que esté fusionado, o sea, que sea una sinostosis como lo vemos ahí, como un hueso entero, sino que está dividido en tres. Se llama hueso ilíaco en la parte superior, el pubis y el isquion, ¿sí? Son tres huesos que luego se hacen una sinostosis y se juntan como a nivel de esta estructura que da articulación al fémur. Entonces, muchas veces lo que vamos a encontrar cuando hablamos de esta articulación se llama sacro-ilíaca, porque el sacro articula con esa parte del coxal, con la parte ilíaca del coxal, de ahí su nombre, por eso lo aclaro ahora, ¿sí? Obviamente hay de un lado y del otro, donde se ponen en contacto la carilla auricular del sacro a ambos lados, esta que tenía como esa forma de oreja, que habíamos visto antes, esta de acá, ¿sí? Con lo mismo por parte que se llama esta fosa, ¿no? Que es por parte del coxal. Si ustedes ven estos que son como huesos reales, se ve creo que bastante bien que es rugoso, ¿no? Las dos son bastante rugosas, es algo que yo creo que les había adelantado en la parte 1, donde se ve, ¿no? Y después al tacto ustedes se van a dar cuenta también, pero a simple vista se ve que no es plano, que no es liso esto, que es bastante rugoso. Bueno, justamente porque si bien esta articulación está dentro de las sinoviales, en los anatomistas más viejos, no sé si ustedes, bueno, más antiguos, más clásicos, había como varias opiniones respecto de esta articulación, porque es una articulación que va cambiando con el tiempo de vida, que se va haciendo son más lisas estas carillas al principio de la vida y se van cada vez haciendo más rugosas. Porque justamente, más allá de permitir un desplazamiento, que es el movimiento normal de báscula que tiene el sacro mientras nosotros estamos en marcha, estamos caminando, mientras vamos caminando, un miembro, otro miembro, el sacro va haciendo este movimiento. Lo exagero, es bastante más sutil, ¿sí? Pero va movimiento de nutación y contranutación, que es el movimiento de báscula fisiológico que tiene el sacro entre los coxales. Como si fuese como que estuviese agarrado, ¿no? Y como que uno se agarra como de la cuerda, ¿no? Y se amaca de un lado para el otro, algo así, pero bueno, eso es muy exagerado. Lo que sucede que si bien se desplaza, porque es una articulación de género plana, donde estas superficies son planas, tienen al interior, en lugar de ser lisas, bastantes rugosidades. Y esto justamente lo que permite es que como que encastren, o al ser poroso, ¿no? Como que eviten que el desplazamiento sea de mayor amplitud. Cuando algo es poroso, como que cuesta, ¿no? Si fuese liso, va como si yo junto dos vidrios con líquido en el medio, puedo hacer que estos dos vidrios hagan de esta manera, ¿no? Ahora, si lo que se va a juntar es bastante más poroso, como que encastra, ¿no? Como que cuesta un poco que desplace. Bueno, justamente porque viene el peso cayendo con todas las cargas a través de la columna lumbar, llega al sacro y en este primer tercio del sacro es donde se dirige hacia los coxales y esos después lo mandan al fémur y descargan los pies el peso. Entonces, esta parte no puede desplazarse demasiado porque si no, no puede cumplir la función. Entonces, por eso al interior, en lugar de ser tan lisas como en las otras planas, tienen rugosidades, justamente para eso, ¿sí? Para que esa cosa porosa haga de impedimento de que el desplazamiento sea más exagerado o de mayor amplitud. Bueno, un poco ahí se los mostré en realidad, pero bueno, acá se ve también mejor, ¿no? Que tiene una parte que es más lisa, que está más adentro, ¿no? Que tiene como bastante razón de ser, que esté como bien metidita para adentro, con una parte más rugosa. Esta parte ya no articula, ¿no? La parte que articula por parte del coxal es esta parte de acá. Bien. Ahora, por supuesto que esta articulación entonces, como ya saben, más allá de que se desplace y que haga este movimiento de báscula del sacro, necesitamos que sea una articulación que esté bastante reforzada por los ligamentos que están como encima de la cápsula articular, ¿verdad?
justamente que pueda cumplir su función y que le dé estabilidad a la cadera, que le dé estabilidad, reparta el peso, pero que quede estable la pelvis. Entonces vamos a encontrar ligamentos que se llaman sacroiliaco anterior y sacroiliaco posterior. Bien. El ligamento sacroiliaco anterior es este ligamento que está pintado de verde, que tapiza, por supuesto, con su nombre lo dice, la cara anterior de la articulación. Es como en forma de abanico, ¿sí? Parte bien del centro del sacro se abre en abanico hacia los laterales para insertarse todo en el borde de la superficie articular que viene del hueso ilíaco. Y después tenemos el ligamento sacroiliaco posterior, ¿sí? Que más profundo a este ligamento que está en verde, que es el sacroiliaco posterior, está el sacroiliaco interóseo, ¿sí? Que es bien profundo en el espacio que queda entre las superficies articulares que se ponen en contacto por fuera de la cápsula articular. Y superficial, o sea, por encima de ese sacroiliaco interóseo, tenemos el sacroiliaco posterior que tiene como varios fascículos. Acá hay pintados dos, uno que es a nivel horizontal y otro que es a nivel un poco más oblicuo y descendente. Bien. Ahora, más allá de tener la presencia de estos ligamentos que refuerzan de manera directa la articulación, estos 2/3 que quedan colgando del sacro, que son más finos, que ya no cumplen esta función del peso, también están reforzados, ¿no? No es que quede una parte como colgante ahí del sacro, sino que también tienen un refuerzo con ligamentos que se llaman a distancia, porque no participan directamente de la articulación sacroiliaca. Y son el sacro espinoso y el sacro tuberoso. El sacro espinoso es este, va de los bordes laterales del sacro y parte del coxis hacia la espina, ¿sí? La espina es esto que sobresalga, está un poquito cortado en este coxal, pero es en esta parte de acá. Este es el hueso de la cadera, con el pubis hacia anterior, la espina está en la parte posterior, ¿sí? Es esta, ¿no? Desde esta vista que es posterior, esta es la espina. Acá se llama sacro espinoso, del sacro a la espina ciática. Y después tenemos el sacro tuberoso, que va también del borde lateral del sacro, de la parte libre del sacro, hacia la tuberosidad isquiática. Si lo tuviese que pintar acá, haría así y haría así, ¿sí? Sería como un triángulo acá, ¿no? Hasta la tuberosidad isquiática. Bien. Esos se llaman como ligamentos a distancia, porque no participan de la articulación, pero están reforzando la parte libre del sacro. Ahora, después de ver todas las articulaciones, vamos a ver qué movimientos hace en conjunto la columna vertebral. Bien, obviamente para llevar a cabo un movimiento necesitamos de la contracción de las fibras musculares y los músculos que están ahí a disposición, alrededor de las articulaciones. Pensemos que para que un movimiento se pueda llevar a cabo, cualquiera sea, necesito de un músculo, por supuesto, de huesos, de 2 huesos mínimo, ¿no? que se pongan a disposición de esa articulación, pero además que el músculo pase de un hueso al otro hueso por encima de una articulación, ¿se entiende? O sea, para que si yo tengo este hueso y este hueso, necesito que para que esto pueda hacer el movimiento, esta articulación, el músculo que va a permitir ese movimiento vaya de un hueso al otro, saltando la articulación, ¿sí? Como pasando por encima, si se quiere. De esa manera es que puedo conseguir movimiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver a continuación los músculos que pueden llevar a cabo los movimientos que realiza la columna vertebral, que para mí no es tan importante como el nombre y como tan puntilloso, pero sí como en conjunto el movimiento que llevan a cabo, o pensar cómo están dispuestas sus fibras musculares y en función de eso entender justamente qué movimiento puede llevar a cabo. Los movimientos que hace la columna vertebral, obviamente más amplios cuanto más segmentos vertebrales tomemos para ese movimiento, son los de flexión, de extensión, de rotación y de inclinación, ¿sí? Cuando tenemos la flexión, lo que estamos haciendo es justamente como unir o tratar de aproximar los cuerpos vertebrales y separar las espinas, ¿sí? Separar las apófisis espinosas, ¿bien? Entonces, si lo tuviera que esquematizar, diría esto.
que la flexión va hacia anterior en este caso, trato de juntar los cuerpos vertebrales y de separar, como figuran acá las flechas, las apófisis espinosas. ¿Bien? Ahora, en este movimiento de flexión, lo que está acá entre los cuerpos es el disco vertebral. ¿Qué es lo que sucede? Si yo hago una flexión, aprieto mucho la parte anterior del disco vertebral, ¿sí? Esas fibras concéntricas que estaban en la periferia, es como que se achica ese grosor en la parte anterior porque es lo que estoy tratando de juntar en la flexión. Y lo que sucede acá es que el núcleo pulposo, esta parte más gelatinosa, más laxa, se va hacia posterior, porque como es laxo se puede mover. No es que se va y traspasa la punta, ¿sí? Digamos, esto lo frena la parte concéntrica, pero se achica en el borde anterior y se acumula en la parte posterior. Como que imaginen una burbuja, ¿sí? O una bombita llena de agua, si yo aprieto una parte, el agua se va para el otro lado, ¿no? Bueno, lo mismo sucede acá. Entonces esta parte de la gelatinosa, cuando yo hago la flexión, aprieto acá, se va para atrás, ¿sí? Queda como acumulada en la parte posterior del núcleo pulposo. Y esto justamente porque lo que tiene que hacer es amortiguar, ¿no? Y descomprimir las cargas que está generando ese movimiento. ¿Bien? Si eso se rompiera en algún momento, si las fibras que lo contienen, las fibras periféricas que lo contienen se rompieran, el núcleo pulposo drena, ¿sí? Y cuando drena, lo que hace es justamente quedarse acumulado acá, que es justo el lugar de salida de los nervios raquídeos. Y es lo que conocemos como hernia de disco. La hernia de disco es cuando se rompen esas fibras concéntricas de la periferia y dejan salir el núcleo pulposo, y eso lo que hace es inflamar la salida de ese nervio. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? Bueno, aparecen los ligamentos que van a evitar o van a reducir la amplitud del movimiento. Por ejemplo, el ligamento longitudinal posterior, el ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso. ¿Se entiende? Por ahí ahora como vamos juntando las cosas que vimos anteriormente y lo podemos entender como una manera más global, ¿no? En la extensión, que es como el movimiento antagonista, ¿sí? Lo que vamos a hacer es separar los cuerpos vertebrales y juntar las apófisis espinosas. Acá en la extensión el límite claro es que se juntan las apófisis espinosas y más no las puedo juntar, digamos. Tiene ese límite que es concreto, ¿no? Como que se empiezan a pegar unas con otras y hasta ahí puedo, digamos. Eso es un límite bastante mecánico, digamos, ¿no? Como que, bueno, se junta el hueso y ya está, no hay más lugar para extenderse. Y lo que está sucediendo entonces es, al interior lo mismo, si tengo el disco intervertebral acá con el núcleo pulposo, en el lugar donde se produce mayor presión se acorta y el núcleo pulposo se va hacia el lugar en donde puede, a donde escapa, digamos, para poder repartir esas cargas. ¿Y quién va a estar limitando este movimiento de extensión, más allá de la presencia, obviamente, de que se empiezan a pegar las apófisis espinosas? El ligamento longitudinal anterior que hablábamos antes. ¿Bien? En el momento acá, en el movimiento de inclinación, que lo pueden encontrar como una flexión lateral, ¿sí? Como hacer este movimiento de un lado y para el otro, se da sobre todo un poco a nivel cervical, no tanto a nivel torácico por la presencia de las costillas, y sí bastante a nivel lumbar. Obviamente lo que vamos a hacer en este movimiento de inclinación es juntar las apófisis transversas del lado donde estoy realizando la inclinación y separar las apófisis transversas del lado contralateral, ¿no? Entonces, en el esquema vemos lo mismo. Junto estas apófisis, el núcleo pulposo se va al lado contrario, obviamente, y lo que va a limitar esta inclinación de este lado es justamente el ligamento intertransverso que dice, bueno, yo doy hasta acá, amarrado de dos apófisis transversas, llega un momento en que está tan tirante que más que eso no se puede ampliar el movimiento. ¿Bien? Y finalmente el movimiento de rotación, obviamente en este caso como el esquema del movimiento de una vértebra por sobre otra que queda fija, ¿no? Siempre el de rotación va a ser sobre eso. Lo que vamos a ver es que gira el núcleo pulposo en el centro y acá estamos viendo las flechas de cómo gira la rotación. Y se va a denominar la rotación hacia dónde mira el cuerpo, ¿no? Insisto que yo estoy como en espejo, pero si este es si este es acá, el cuerpo de la vértebra, esta para mí es mi izquierda, ¿sí?
Entonces, si yo giro así, va a ser una rotación izquierda, pues me estoy guiando en posición anatómica hacia dónde está dirigido el cuerpo vertebral. ¿Bien? Estos músculos, entonces, que van a poner la disposición de estos movimientos a nivel de la columna vertebral, son los músculos del dorso. ¿Bien? Los movimientos de flexión de la columna no tienen que ver con estos músculos, sino que tienen que ver con músculos abdominales, o sea, músculos de la región anterior, que van a permitir la flexión de la columna. Hay ciertos músculos a nivel cervical, particulares o a nivel lumbar, que podríamos hablar que son flexores de la columna de manera más indirecta, pero bueno, no vamos a entrar muy en detalle con eso. Y sí, el resto de los movimientos se realizan por otros músculos, que los podemos dividir en músculos extrínsecos e intrínsecos. Y esto quiere decir que nacen en diferente lugar. Los intrínsecos son propios del dorso, propios de la columna, y los extrínsecos no son propios de la columna. Tienen diferente inervación, diferente origen embriológico, ¿sí? Los músculos extrínsecos tienen un punto de inserción en alguna parte de la columna y la otra inserción, o sea, el otro tendón se inserta, por ejemplo, en la escápula o se inserta en el húmero, en el brazo, ¿sí? Se inserta en el ilíaco, digamos, en otros huesos que no tienen que ver con la columna. Y los músculos intrínsecos van de parte a parte de la columna vertebral, o sea, son bien propios del dorso. Y finalmente tenemos músculos suboccipitales por encontrarse por debajo del occipital, que son como los músculos de la nuca, que vamos a ver algunos solamente para hablar como muy puntualmente de una topografía que encontramos en esa parte. Bien. Los músculos extrínsecos, como les decía, son músculos que por ahí los conocemos, o de si fuimos al gimnasio, si alguien hace masajes, son músculos que se conocen, que son superficiales, por debajo de la piel, se pueden palpar, y el resto ahora vamos a meternos más adentro. Los músculos extrínsecos se van a ocupar en general de movimientos que tengan que ver con, por ejemplo, elevar el hombro, movimientos del hombro en general, ¿sí? De la cintura escapular, ¿no? Como se llama toda esta parte de acá, respecto de la columna, ¿sí? Entonces van a ver que de este lado de la imagen tenemos músculos que son más superficiales y cuando sacamos esos músculos superficiales nos vamos a un plano más profundo, ¿bien? Estos músculos se los voy a nombrar. Tenemos el trapecio, un músculo muy grande, un músculo ancho muy grande que ocupa casi toda la parte superior de la espalda, que se inserta en el occipital, que va a la escápula o al omóplato, es lo mismo, y de luego se inserta en toda la parte de la columna lumbar, torácica y cervical, torácica y parte de la lumbar. O sea, es muy grande su disposición, ¿sí? Tiene múltiples funciones según qué fibra, en qué dirección se esté contrayendo cada una de sus fibras. Pero por lo general lo que hace es participar en todo lo que es el movimiento de la cintura escapular, ¿no? Del hombro en general y de la escápula en particular. Y el otro músculo muy grande también que tenemos es el dorsal ancho. El dorsal ancho viene como a ocupar el resto del dorso en la parte media e inferior, que también tiene inserción en la columna, pero también tiene inserción en la cresta ilíaca, en el coxal, y finaliza en el húmero, en un hueso que está en el brazo, o sea, también es muy amplio, ¿sí? Y más profundo a estos dos, que por ahí son los más conocidos, tenemos el romboides mayor y menor, ¿sí? Que encontramos acá. Lo que es menor en anatomía en general está arriba y lo mayor está abajo. Cada vez que encontremos un músculo que se llame menor, está arriba de otro que se va a llamar mayor. Siempre, en general es así. Tenemos el romboides mayor y menor, tenemos el serrato posterior, porque va a haber uno anterior, o sea, cuando ya nombramos algo más de la palabra es porque hay otro. Y después encontramos el elevador de la escápula, que es este que tenemos acá, ¿no? Que justamente hace como este movimiento. Entonces son músculos intrínsecos porque tienen una inserción en la columna, pero el resto de su inserción está en otro hueso, en la escápula, en el húmero, en la cresta, o sea, en el coxal, en cualquier otro hueso de la periferia, digamos. ¿Bien? Ahora, los músculos intrínsecos
son más complicados en sus nombres también, pero lo que vienen a hacer es aportar estabilidad a la columna y movimientos específicos de la columna. O sea, que yo rote, que extienda y que pueda mantener mi posición erguida a lo largo del día, se lo debo a estos músculos, ¿sí? Que se llaman, son los músculos paravertebrales. ¿No? Cuando uno habla de los músculos paravertebrales, engloba a todos estos que están acá, ¿sí? Voy a hacer como algunas salvedades sin entrar en lo puntilloso para no aburrirlos. Por ahí ya están aburridos. Vamos a tener los músculos esplenios, hay esplenio de la cabeza y esplenio del cuello, ¿sí? Que son estos músculos que encontramos acá, ¿sí? De la cabeza porque está bien alojado, como son más superiores, digamos, y del cuello. Y después algo así que me interesa que podamos observar acá son estos que encontramos, como estas 3 tiras que encontramos en forma de abanico. Bueno, este que es el más medial se llama espinoso, por estar más cerca de las apófisis espinosas. El longísimo, ¿sí? Que viene como de largo. Y el iliocostal, bien, porque va a insertarse también en las costillas. Estos 3, que son como finitos y largos, se van a juntar al nivel lumbar y van a formar un solo músculo, o sea, se van a juntar las fibras musculares en un solo músculo que se llama erector de la columna. Imaginen ustedes entonces la función que tiene, ¿no? Es justamente permitir, no solamente participa en la extensión, ¿sí? de la columna vertebral, sino que este erector de la columna lo que hace es mantener la posición erguida durante el día, ¿bien? Y algo como para prestar atención o para entender, acá están tipo romboides y serrato no nos importa, pero para ver lo que está acá profundo, de estos 3, espinoso, el iliocostal y el longísimo en el centro, es que si uno los mira, son músculos que están alargados y que sus fibras son longitudinales, o sea, son verticales, ¿no? Van así, de superior a inferior o viceversa. Entonces, una fibra muscular, imaginen como si fuesen como pequeños elásticos, ¿no? Que el elástico lo que puede hacer es, como en lugar de estirarse, digamos, están como en su posición, pero que se puede contraer, ¿no? Como algo que se puede contraer. Entonces, si una fibra es así y se contrae, si una fibra es así y se contrae, lo que hace es como achicar su longitud, ¿se entiende? Si es un músculo largo y se contrae, lo que hace es esto, se achica. Entonces, si un músculo va de un punto a otro punto y yo acorto, lo que hago es, supónganse, lo quiero ejemplificar con algo que se pueda doblar, pero acá no tengo, bueno, no importa. Supongamos que yo tengo la columna, ¿no? Y tengo un músculo que parte de acá atrás, así de manera longitudinal, que va de una apófisis a la otra y así sucesivamente, ¿bien? Ahora, se inserta acá y se inserta acá. Si yo esta fibra se contrae, ¿qué hace? Hace esto, ¿se entiende? Entonces, si esto que está acá está longitudinal y se contrae, quiere decir que sus fibras se achican. Si se achican, lo que está haciendo ¿qué es? Una extensión, ¿se entiende? De la columna. Imaginen como un broche de la ropa y ustedes, tipo, para abrir el broche tienen que apretar esas dos cosas. Bueno, entonces lo que es, si yo aprieto de un lado, se abre del otro, ¿no? Imaginen que eso que ustedes apretan es el músculo. Entonces, en este caso, si el músculo, estos que estamos viendo, están posteriores y están con sus fibras longitudinales, al acortarse lo que hacen es esto, enderezarnos. ¿Está bien? Y si yo exagero esa contracción, hago una extensión de la columna. Entonces, todos los músculos que estén en manera longitudinal se van a encargar de eso. ¿Bien? Por ejemplo, el erector de la columna con sus haces que están en la parte más torácica, que son el espinoso, el longísimo y el iliocostal. ¿Bien? Lo mismo sucede con los interespinosos. Imaginen que estos músculos que se llaman interespinosos van de espina a espina, de apófisis espinosa a apófisis espinosa, y así sucesivamente. Entonces, si yo voy de espina a espina, voy así, lo mismo, contraigo y esto se achica, pero acá se agranda. ¿Entienden? Entonces, también participa en la posición erecta o erguida y en la extensión, porque su fibra es longitudinal porque va de espina a espina. ¿Ok? Intertransversos van entre las apófisis transversas. Entonces, si va entre una apófisis transversa y la otra, si se contraen los dos juntos, nos mantienen erguidos. Si se contrae de un lado pero del otro lado no, lo que hago es una inclinación. ¿Está bien?
Entonces, si yo, por ejemplo, voy a cambiar de color, tengo una apófisis transversa acá y la otra acá, ¿sí? Y una acá y la otra acá, voy a tener el músculo intertransverso, se va a encontrar entre estas dos y entre estas dos, ¿sí? Si yo contraigo esto de este lado, ¿qué pasa? Estas apófisis transversas se juntan, pero si la contracción no se da de este lado, lo que hago es una inclinación. Ahora, si lo hago de los dos lados, contribuyo a la posición erguida. ¿Bien? Entonces, estos que van de un mismo lado, o sea, que tienen una dirección que es longitudinal, o entre las apófisis espinosas, o entre las apófisis transversas, o que van a lo largo de toda la columna de manera longitudinal, contribuyen a mantener la posición erguida y a la extensión, cuando lo hacen de manera bilateral, o sea, de los dos lados. Cuando lo hacen de un solo lado, contribuyen a la inclinación de ese lado que se está contrayendo. Ahora, ¿qué cambia? Cambia cuando los músculos tienen una orientación oblicua. Por ejemplo, los transverso espinosos, que van de una apófisis espinosa a la transversa. ¿Sí? Entonces, si esto es la apófisis espinosa está acá y las transversas están acá, la dirección es así, ¿no? Como pueden ser divergentes que parten del centro en la apófisis espinosa hacia la transversa de otra vértebra, entonces se van para afuera, son divergentes, o pueden ser convergentes, que vayan de afuera hacia adentro. Pero al llamarse transverso espinosos, estamos hablando de músculos que tienen dirección de fibras oblicuas. ¿Bien? Entonces, si yo del centro, si yo estoy en el centro, ¿sí? De acá del centro, voy a agarrar y voy a contraer a esta apófisis transversa, cuando se contraiga, ¿qué va a hacer? Va a ser esto, ¿sí? Perdón, voy a hacerlo así, va a ser esto. Va a ser la rotación de la vértebra, lo voy a exagerar. Entonces, si yo hago así, va a ser una rotación de la vértebra, ¿sí? Porque su dirección es oblicua. Entonces, si yo estoy en el centro y tiro para acá, yo agarro algo de acá y lo tiro, lo que hago es rotar, ¿se entiende? Entonces, los transversos espinosos pueden ser cortos o largos, depende si van de una vértebra a la otra o si saltan dos vértebras y se insertan, pero de dirección oblicua, que es lo que me interesa, es que sepan que son músculos que son rotadores, ¿bien? Dentro de estos músculos de dirección oblicua, los vamos a ver mejor acá. Tenemos esto, los propiamente llamados rotadores, ¿sí? Que son parte de estos transversos espinosos, están dentro de estos, porque ven que van de una apófisis transversa a la apófisis espinosa. Y tenemos los multífidos, que son más finitos y que pueden saltar de a tres, ¿sí? Ven que viene de esta vértebra y salta uno y a la tercera se inserta, ¿sí? Pero todos son de dirección oblicua, por lo tanto son músculos que permiten la rotación. Entonces hasta acá tenemos la función de todos los músculos que participan en los movimientos de la columna vertebral. Finalmente, tenemos los músculos suboccipitales, que son los llamados músculos rectos y oblicuos, ¿bien? Tenemos el músculo recto posterior mayor y menor y los oblicuos superior e inferior. Acá tenemos los rectos, ¿sí? El recto posterior menor, siempre lo menor está arriba, y el mayor lo tenemos acá, que parten de las líneas nucales, o sea, ambos parten del occipital, pero uno se inserta en el atlas y el otro en el axis. Y después tenemos los oblicuos, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. El oblicuo superior parte de la línea nucal ahí del occipital hacia la apófisis transversa del atlas y el oblicuo inferior parte de la apófisis espinosa del axis a la transversa del atlas, ¿sí? Y los rectos, el menor y el mayor, parten de también la línea nucal de la parte del occipital, pero el menor termina en la apófisis espinosa del atlas y el mayor termina en la apófisis espinosa del axis, ¿bien? Estos tres músculos, el oblicuo superior, el oblicuo inferior y el recto posterior mayor, delimitan un triángulo que se llama triángulo suboccipital o triángulo de Tilot, capaz que lo encuentran Tilaux, escrito así, que es una zona topográfica importante a este nivel porque en su profundidad
pasa la arteria vertebral, arteria que venimos nombrando desde la parte 1 de columna, ¿sí? Esta vértebra que ascendía por los forámenes transversos, que cuando llegaba al atlas se ponía por el canal, atravesaba la membrana occipital la membrana atlanto-occipital posterior y asciende e ingresa al cráneo por el foramen occipital. Bueno, entre estos tres músculos se ve pasar, ahí se ve muy pequeñito, perdón, pero hay algo colorado, se ve la arteria vertebral pasar y ahí ya perfora esa membrana que les dije, la atlanto occipital posterior, e ingresa al cráneo, ¿bien? Y además se ve pasar ahí un nervio, entre tantos de los que se ven ahí, un nervio que se llama suboccipital, que es una rama del primer nervio cervical. Pero eso como lo nombro por zona importante a este nivel, ¿sí? Así que bueno, todos los músculos que vimos hasta acá, sobre todo los paravertebrales, que son los propios del dorso, son los responsables de mantenernos erguidos, de permitir nuestra postura a lo largo del día, de que podamos realizar movimientos finos y amplios, no solamente con la columna, sino con todo el tronco y con la cabeza. Y por supuesto que necesitamos de ellos para mantener nuestro equilibrio corporal, pero también para brindarnos esta movilidad que sin la presencia de estos pequeños músculos sería imposible. Así que bueno, espero que